La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A finales del siglo V de nuestra era se produjo uno de los hechos más relevantes de toda la historia universal estoy hablando. Me refiero a la deposición del último emperador romano, un niño de 15 años llamado Rómulo Augustulo. El encargado de solventar el trámite fue un tal Odoacro, en aquel entonces rey de los Érulos, que era un pueblo germánico que junto a los godos había penetrado en el imperio a finales del siglo III, es decir, un par de siglos antes de la deposición del último emperador romano. Llevaban bastante tiempo merodeando por dentro del imperio. El triste destino del jovencísimo Rómulo Augustulo marcó el fin del Imperio Romano, pero solo de la parte occidental, la que englobaba a Italia, a Hispania, a las Galias, a Britania, a África, a Dalmacia y a Panonia. Panonia y Dalmacia, por si no lo sabéis, porque no quedan ya casi lugares. Bueno, Dalmacia todavía, la costa dálmata se sigue hablando de ella, son las actuales, aproximadamente las actuales Hungría, en parte Serbia, Croacia, sí, Eslovenia, toda esa zona de los Alpes dináricos, pues eso era Dalmacia y Panonia, y el Valle del Danubio, por supuesto, del medio Danubio. La oriental, la parte oriental del imperio, pervivió durante 1000 años más, con ese mismo nombre, no con el nombre que os voy a decir ahora, el nombre de Imperio Romano, quiero decir, el nombre de Imperio Romano, pero en griego, que en griego es Basileia Romaioi, aunque ha pasado a la historia, y ahora ya os digo el nombre, y seguro que lo conocéis como Imperio Bizantino. El fin del Imperio Occidental supuso en muchos aspectos el inicio de la Edad Media europea por convención. Como bien sabéis, la Edad Media en Occidente empieza en el año 476, el mismo año en el que Odoacro depuso a Rómulo Augustulo. Pero no se produjo esto en un solo día, como os podéis imaginar. Esto constituyó un proceso histórico que se extendió durante casi 3 siglos de decadencia marcada por la inestabilidad interna, la presión en las fronteras, las guerras constantes, la inflación y hasta el cambio climático, que enfrió ligeramente la cuenca del Mediterráneo durante los 3 últimos siglos de la historia del Imperio Romano y que, como os imagináis, porque eso va de suyo, pues afectó al rendimiento de las cosechas y produjo hambrunas y enfermedades. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a dar un repaso a este acontecimiento que de manera tan decisiva ha marcado la historia del mundo. Hablar de la caída del Imperio Romano no es hablar de un día, ni de un año, ni siquiera de un reinado, ni de medio siglo. Es hablar de un proceso bastante largo, a lo largo del cual la autoridad del emperador fue decayendo y poco a poco, insisto, poco a poco, no fue ni muchísimo menos una cosa rápida, pues poco a poco se fueron constituyendo poderes autónomos en distintas partes de lo que había sido la parte occidental del imperio. Insisto de nuevo, cada vez que hable del Imperio Romano a lo largo de este programa estaré hablando la mayor parte de las veces del Imperio Romano occidental, porque al Imperio Romano oriental se le dio en llamar desde hace ya un par de siglos Imperio Bizantino y como tal lo recordamos todos. Cuando si os digo el Imperio Romano de Oriente, aparte de utilizar más palabras de las necesarias, pues no creo que todo el mundo adivine a entender a qué me estoy refiriendo exactamente, porque si antes de la división del imperio, en tiempos de Teodosio, también había un Imperio Romano de Oriente, aunque no tenía su propio emperador, pero siempre, a lo largo de la historia del Imperio Romano, que fue muy larga, incluso de la República Romana, siempre se hablaba en términos de Oriente y Occidente. El Mediterráneo, ya sabéis, describe una línea latitudinal, por lo tanto, más que los ejes, más que ser norte-sur, que también existía, lógicamente, era un eje este-oeste. El este, la parte oriental del imperio, era más rica, era mucho más poblada, más antigua, la civilización se había establecido antes ahí, y la parte occidental, es decir, donde estoy yo ahora mismo, en España, pues pertenecía al Nuevo Mundo, en cierto modo. Era más pobre, estaba menos poblada, era, entre comillas, algo más bárbara que la parte oriental. Así que, más o menos, queda claro, si me refiero al Imperio Romano, estoy hablando, a no ser que lo especifique, estoy hablando del Imperio Romano occidental. Bien, os haréis la pregunta de cuánto duró ese proceso. Os he dicho que no fue cosa de un año ni de un reinado, pero ¿cuánto tiempo concretamente? Pues fue muchísimo. Es decir, cuando
No hubo ningún romano que pudo verlo porque es que estamos hablando de varios siglos. Hay de cualquier manera muchas opiniones, pues casi tantas como historiadores que se han puesto a estudiar este tema, que son pues muchos desde hace ya siglos. Bueno, tantos siglos que esta historia empezó a estudiarse en tiempos de Roma. Para Dion Casio, que fue un historiador romano que vivió entre los siglos II y III, el principio, es decir, en pleno Imperio Romano, el principio del fin fue el reinado del emperador Cómodo. El emperador Cómodo, muchos le conoceréis porque ha aparecido en unas cuantas películas y algunos documentales sobre la historia de Roma. Cómodo fue el hijo de Marco Aurelio, que reinó entre los años 180 y 192. Como veis, nos estamos yendo muy atrás. 180 estamos todavía en el siglo II de nuestra era. Bien, la cosa es que Dion Casio lo estaba viviendo en persona, aquello, estaba viendo con sus propios ojos, era además un tipo bastante culto, y además era partidario de los emperadores, o se convirtió con el tiempo en partidario y en asesor y secretario de los emperadores de la dinastía de los Severos, que vinieron después de Marco Aurelio y de Cómodo, sucedieron a la dinastía previa. Luego, Dion Casio podríamos decir que era juez y parte en todo este asunto. La historia, por regla general, no siempre sucede, pero por regla general, la historia suelen juzgarla muy mal los contemporáneos. ¿Por qué? Pues porque les falta perspectiva, que es fundamental, y porque además son partícipes del tiempo que están viviendo. Lo digo muchas veces, a veces me pedís aquí en la Contrahistoria que trate temas muy recientes, de los últimos 20 años, por ejemplo, y os digo que no creo que habrá que esperar como mínimo otros 20 años para empezar a abordarlos con ciertas garantías, porque lo que yo he vivido personalmente no creo que pueda hacer historia sobre eso mismo. Puedo hacer otro tipo de contenido, un reportaje periodístico, una buena crónica, pero no tanto una historia propiamente dicha. Más que nada porque las cosas que sucedieron hace 20 años, pues los protagonistas, la mayor parte de los protagonistas están vivos. Bien, Dion Casio no solo es que estuviesen vivos, es que no es que lo mirase de cerca, es que lo miraba casi a la cara. Él fue coetáneo de Cómodo. Bueno, tan coetáneo que tenían prácticamente la misma edad, unos 20 años aproximadamente. Dion Casio creo que era un poquito más mayor en el momento en el que el emperador Marco Aurelio, que fue el último de los buenos emperadores, así se les conoce, murió en Vidombona cuando se encontraba de campaña contra los germanos. Vidombona es una ciudad que sigue existiendo, no con ese nombre, lógicamente se llama Viena. Pues estaba allí en el año 180 y además la muerte de Marco Aurelio suele dar lugar a las historias de la caída del Imperio Romano, para que veáis que esto que dijo Dion Casio al final ha recorrido, ha atravesado toda la historia, 2000 años de historia, y ha llegado hasta nuestras fechas. Bien, esta es la tesis de Dion Casio, un autor de la época que conoció a todos, especialmente con los que le tocó vivir, y algunos, pues como el propio Cómodo, le tenía mucha manía porque Cómodo no fue precisamente un emperador popular. Autores más modernos, de mucho tiempo después de Dion Casio, que no fueron romanos, que no conocieron el Imperio Romano de manera directa, han llevado la fecha de inicio de la decadencia romana a otros momentos. Algunos se han ido antes de Cómodo y de Marco Aurelio y de los emperadores severos, se han ido incluso al siglo I antes de Cristo, cuando la república se convierte en imperio. Luego el imperio ya en sí, per se, los pues casi 5 siglos de imperio romano ya serían propiamente todos una decadencia. A mí me parece, la verdad, un poco excesivo, pero bueno, si vamos a la idea de la Roma pura, auténtica, pues sí, podríamos decir que el imperio fue la decadencia de la República Romana, pero aún así fue una decadencia larguísima. Pero bueno, esta es una tesis de algunos autores, especialmente los clásicos, que hablan de que a partir de la llegada de Julio César, no digamos ya con Octavio Augusto, la idea pura de Roma se empezó a contaminar hasta terminar pues como terminó, ya en los siglos III, IV y V. Bien, esos son algunos. Otros hablan de la crisis del siglo III, lo llevan un poquitín más adelante. Dicen, bueno, realmente no es Marco Aurelio ni Cómodo, sino que hay que irse al siglo III, que fue un siglo especialmente crítico en la historia de Roma. Otros hablan del cruce del Rin, por los vándalos, los suevos y los alanos y los burgundios, por cierto, que esto fue el 31 de diciembre del año 406. Aquí, como veis, ya nos hemos puesto en el siglo V, a solo 70 años del fin definitivo, cuando se depuso al último emperador. Otros hablan también de esta misma época del saqueo de Roma. Este fue por los visigodos de Alarico. Se produjo este saqueo en el año 410 de nuestra era. Es decir, pues 4 años después de
de este franqueo del Rin por parte de unas cuantas tribus germanas. En aquel entonces, el año 406 y el año 410, ya lo veremos más adelante, Roma ya no era ni sombra de lo que había sido, no era ni siquiera la capital del imperio. A la muerte de Teodosio, unos años antes de este saqueo, el imperio se había partido en dos y el emperador occidental gobernaba desde Rávena, no desde Roma. Rávena es una ciudad pequeñita hoy, pero que en esta época, el siglo V, VI, llegó a tener mucha importancia. Es un puerto bien protegido, muy bien protegido, sigue siéndolo, Rávena sigue siendo, se accede al mar Adriático a través de un canal que pues los italianos han tenido que ir actualizando y dragando para que sigan todavía entrando los barcos hasta la propia Rávena. Un canal artificial, que se excavó en la antigüedad, no sé cuántos kilómetros tendrá, pero puede tener 9 o 10 kilómetros tranquilamente, y hay un puerto interior luego. Creo que ya en el siglo XX, una cosa así, han hecho un puerto exterior dentro ya en el mismo mar Adriático. Pero vamos, Rávena se convirtió en capital del Imperio Romano de Occidente. Y luego el Imperio Romano de Oriente pues empezó a gobernar desde Constantinopla. Lo que parece claro, de cualquier manera, hemos dado un repaso así muy general sobre las distintas teorías de en qué momento cae el Imperio Romano, es que el siglo V fue de puro descuento. Es decir, que cuando llegó Alarico a las murallas de Roma y las superó y saqueó la ciudad durante 3 días, pues para entonces ya el imperio agonizaba y fue poco a poco desmembrándose hasta que en el año 476 el último heredero de Octavio Augusto fue destronado. Esto que hizo Odoacro en septiembre del año 476. Pero claro, no podemos entender la debacle final del siglo V, que fue una auténtica debacle, vamos a verla ahora, sin conocer todo lo que había pasado antes, especialmente a lo largo del siglo y medio que va del asesinato de Alejandro Severo en el año 235 hasta el saqueo de Roma, aproximadamente. O podríamos incluso cerrarlo un poquito más en el tiempo. Es aproximadamente también otro medio siglo que va del asesinato de Alejandro Severo, el último de los emperadores severos, hasta la coronación de Diocleciano. Esto fue en el año 285. Bien, aquellos 50 años se les conocen como la crisis del siglo III. Os he dicho antes que el siglo III fue especialmente crítico y desastroso y calamitoso en la historia de Roma. Si buscáis en Google, ponéis crisis del siglo y automáticamente os aparecerá ya los 3 palitos de 3, porque es muy famosa y los historiadores la han abordado muy a menudo y además le han dedicado muchísimo tiempo. Bien, a lo largo de esta crisis, la del siglo III, ya digo, la naturaleza del imperio cambió sustancialmente. Es cuando se puede decir que es la línea que separa, la línea divisoria entre el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Pero antes de la interpretación, vayamos a los hechos. ¿Cuándo alcanzó un hecho importante, además? Porque la historia se construye con hechos, y sobre esos hechos, evidentemente, pues ya viene toda la filosofía, que es lo que hacen los historiadores, en una palabra, pero necesitan antes conocer bien los hechos y conocerlos de una manera lo más precisa posible, porque si no se conocen bien los hechos, las interpretaciones generalmente no valen nada. Bien, vamos a los hechos. ¿Cuándo alcanzó el Imperio Romano su punto álgido? Es una pregunta muy pertinente, Es muy pertinente porque saber esto nos dice a partir de qué punto todo empieza a ir cuesta abajo. Es decir, si sabemos el punto álgido, el momento álgido de ese imperio, automáticamente sabemos que a partir de ahí ya todo es más o menos decadencia. Aunque al principio sea una decadencia muy leve, inapreciable, pero ya todo es decadencia. Bien, el punto álgido del poder romano fue en el reinado de Marco Ulpio Trajano, que fue un emperador de origen hispano, de origen nacido en la propia Hispania, que gobernó entre los años 98, los 2 últimos años, fue el sucesor de Nerva, en los 2 últimos años del siglo I, y el año 117. Eso fue, digamos, el óptimo romano, lo menos el óptimo político. También estaban en pleno óptimo climático en aquella época, lo cual contribuyó bastante a que al Imperio Romano le fuese tan bien durante los 2 primeros siglos de nuestra era. Bien, a Trajano le sucedió Adriano, también era hispano, por cierto, que supo custodiar bien las fronteras del imperio, manteniendo un ejército regular, debidamente pagado, que velaba por la seguridad del comercio, la autoridad del emperador era respetada. En fin, los emperadores del siglo II puede considerarse, por lo menos hasta Marco Aurelio, que fueron populares y que mantuvieron no solo la unidad del poder,
decir, la centralización del poder, sino que además el imperio como espacio económico y espacio social prosperó. Es decir, que digamos que el siglo II, por hablar de una manera más amplia, fue el punto cumbre del esplendor romano. El imperio se extendía desde Britania al norte, la muralla Adriano, es decir, lo que es ya la entrada de la Escocia actual, a Egipto al sur, a las arenas del Sáhara al sur, y de Lusitania, la actual Portugal y parte de España, la comunidad autónoma de Extremadura, al oeste, hasta Armenia, ya muy cerca del Mar Caspio, al este. Es decir, como veis, una extensión de terreno muy, muy grande y además muy poblado. Llegó a tener, no sé si 60 millones de habitantes, una cosa así. Esto es una estimación, obviamente, porque nunca, jamás los romanos hicieron censos. No lo sabemos a ciencia cierta cuántos habitantes llegaron a tener. Todo este imperio estaba muy bien comunicado, había una tupida red de caminos pavimentados que unía las distintas provincias. Las ciudades llegó a haber muchísimas, se fundaron también otras tantas durante el imperio. Funcionaba bien el correo imperial, que era el cursus publicus, que estaba muy bien organizado en función de que iba por las vías, tenía una serie de puntos de parada para cambio de caballos, etcétera. Fue una cosa que se tardaban días, evidentemente, cuando no semanas en ir de una parte a otra, pero bueno, funcionaba bien y de manera regular. Era un correo tremendamente eficiente. Y las legiones, en aquel momento, en el siglo II, eran simplemente invencibles. No había nadie, ni en el este, ni en el oeste, ni en el sur, ni en el norte, por ningún lado, ni en el interior, que pudiese, ni siquiera plantearse vencer a las legiones romanas. Después del escarmiento que habían tenido en tiempos de Augusto en Germania, no se habían vuelto a aventurar más allá del Rin, e incluso Trajano había conseguido superar el Danubio e incorporar al imperio la provincia de Dacia, que es a grandes rasgos lo que hoy sería Rumanía. Luego, si nos vamos a la propia Roma, es decir, a la urbs, a la urbe, lo que vemos es que reinaba la paz dentro de la ciudad. Los emperadores en el siglo II se sucedieron de manera ordenada, sin necesidad de enzarzarse entre ellos, ni guerras civiles, como sí hubo en el siglo I, especialmente a finales del siglo I, antes de la época de los Flavios, por ejemplo, pues llegaron con guerras, e incluso dinastías como la Julio-Claudia tuvieron sus más y sus menos. Tenemos el caso de Claudio, cómo llegó, el asesinato de Calígula, luego posteriormente con Nerón. Es decir, todas estas cosas apenas sucedieron en el siglo II. Cuando os digo que fue el del esplendor romano, es que fue el del esplendor romano. Si pudiéramos viajar en el tiempo, tuviéramos que elegir un momento idóneo para ver la Roma antigua, no habría que ir a la época de Julio César, ni a la época de Octavio Augusto, ni a la de Calígula, por supuesto. Habría que visitar la Roma de Trajano, o mejor todavía, la Roma de Adriano. Es el momento máximo. Bien, pues todo esto, que de lo que os estoy hablando, todo este estado casi tan perfecto de cosas, entró en crisis en el siglo III. ¿Por qué entró en crisis? Pues por múltiples razones, y ninguna, por supuesto, estaba prevista. Por un lado, en Oriente, que había estado bastante pacífico durante muchísimos años, de hecho, resurgió con fuerza el imperio persa, bajo una nueva dinastía que era especialmente activa. La dinastía de los sasánidas. Habréis oído hablar de los persas sasánidas. Bueno, pues aparecieron en aquel momento. En un momento además en el que el imperio se había extendido mucho en Oriente. No solo habían llegado a cruzar el Danubio, sino que habían creado provincias, el propio Trajano, habrían creado provincias en Mesopotamia. Mesopotamia llegó a tener Asiria, llegó a tener una provincia que se llamaba así, es decir, en la misma Mesopotamia, en el valle del Tigris y del Éufrates. Es decir, en los bordes mismos de la Persia histórica. Los sasánidas, una de las primeras cosas que hicieron fue frenar el avance romano en Oriente Medio y además ponerles mil problemas a lo largo de muchísimos años. Los sasánidas se convirtieron durante el siglo III en un auténtico dolor de cabeza para los romanos. Les obligó, de hecho, estos persas les obligaron a retirarse de lugares como la propia Mesopotamia o Armenia, que fue una provincia romana, pero lo fue durante muy poco tiempo. Pero claro, la amenaza no solo estaba en Oriente, donde los romanos siempre habían tenido una amenaza, si no se llamaban sasánidas, se llamaban partos, pero el hecho es que se habían estado peleando, Roma desde los tiempos de la República, se habían estado peleando con las diferentes denominaciones de persas que había en esa zona del mundo. La zona del mundo, cuna de la civilización, donde siempre habían existido grandes imperios. Bien, en este caso no solo tenían la amenaza ahí, sino que tenían amenaza en el norte de Europa. En el norte de Europa, ya la zona de Germania o al norte de los Alpes,
las fronteras europeas, que la trazaban básicamente dos ríos, el Rin al oeste y el Danubio al sur. Danubio, como bien sabéis, nace en la Selva Negra y desemboca en el Mar Negro. Y es un río tremendamente largo que traza una frontera norte-sur casi perfecta del continente europeo, o de buena parte del continente europeo. Bien, pues ahí empezaron a presionar una serie de pueblos germanos, como los godos, por ejemplo, y de pueblos también de las estepas, como los sármatas o luego posteriormente los hunos, que empujaban para entrar y asentarse dentro de las provincias del imperio. En principio su idea no era invadir el imperio y deponer al emperador y saquear las ciudades, no en absoluto. Estos eran pueblos bárbaros, así es como les llamaron los antiguos romanos. Eran bárbaros porque no hablaban latín y ya no estaban precisamente refinados, y eran agricultores, cazadores, gente que vivía al otro lado, que habían tenido relaciones con Roma, lógicamente, relaciones comerciales de todo tipo, y que se querían asentar porque otros pueblos venían empujando y les venían sacando de sus propias tierras. Y esta presión demográfica pues les obligó a cruzar el Rin, a cruzar el Danubio y a presentar problemas. De hecho, tenemos datos que nos ayudan a entender esta presión. En el año 271, por ejemplo, Roma abandonó definitivamente la Dacia, que era esta provincia que había incorporado Trajano, pues nada, solo siglo y pico antes. Abandonó la Dacia y la Moesia Inferior, que es otra de las provincias, o era otra de las provincias que estaban en la actual Rumanía y la actual Serbia y Hungría. Digamos que serían las provincias transdanubianas. Esta expedición que había hecho Trajano al norte del Danubio, expedición exitosa por lo demás, y en la que se habían llegado a fundar algunas ciudades. Hay, por ejemplo, una ciudad en Rumanía que es de origen romano que se llama Cluj-Napoca. Bueno, pues Napoca era su nombre en romano, en rumano es Cluj-Napoca, en Napoca era solo el latín. De hecho, los rumanos todavía siguen hablando una lengua derivada del latín. Es el único país de todo el este de Europa donde su lengua es el romance. Bien, en esa misma época, os he puesto ahí una fecha, os la he colgado en el aire, 271. En esa misma época, la Galia y Siria se independizaron brevemente, durante no mucho tiempo, formando dos reinos. Dos reinos, brevemente, duraron 15 años. Aproximadamente entre los años 260 y 275. Como veis, la cosa estaba bastante movida. Luego, para colmo de males, en torno al año 250 apareció un brote de peste muy virulento. Apareció en el norte de África, en Cartago, la provincia de África, que así es como se llamaba la provincia en la que estaba el Cartago, no el Cartago de los cartagineses, sino el Cartago que habían reconstruido los romanos desde cero después de la última guerra púnica. Es curioso, pero los romanos tenían dos provincias que han terminado dando nombres a dos continentes. Tenemos la provincia de África, que era muy pequeñita y solo es Cartago y alrededores, como aquel que dice, y luego la provincia de Asia, que es la capital, estaba la provincia de Asia estaba en lo que hoy es Turquía, en Asia Menor, donde estaba Éfeso, por ejemplo. Pues eso se llamaba la provincia de Asia y terminó dando el nombre a un continente, pues el más grande del mundo, que llega pues hasta Japón y hasta Vietnam. Y había empezado siendo simplemente, eso lo habían tomado los griegos, eso sí, el nombre de una provincia no especialmente grande dentro de Anatolia, dentro de lo que, ya os digo, de lo que hoy es Turquía. Bien, pues en Cartago apareció más o menos en torno al año 250, a mediados del siglo III, apareció este brote de peste que fue tremendo y que pronto pasó a otras zonas del imperio. A esta peste se la conoció como la peste de Cipriano. No porque la extendiese el tal Cipriano, sino porque fue San Cipriano, todavía no lo era, lo sería más tarde, que en aquel momento era el obispo de Cartago, el que se encargó de dejarla por escrito para la posteridad. San Cipriano tenía una intención loable, que era la de que se supiese lo que estaba pasando, digamos una vocación de historiador, o de cronista, ¿no?, de historiador, y luego otra vocación pastoral. Y era que no veis lo que nos sucede si somos paganos. Esto es realmente un castigo de Dios lo que nos está sucediendo. La cosa es que San Cipriano dejó por escrito lo que pasaba, pero no fue muy preciso. No nos dio cifras de muertos ni nada por el estilo, de manera que no sabemos cuánta gente murió, ni por supuesto, porque esto San Cipriano, que hubiera querido, no lo hubiera sabido, pues no hay manera de saberlo, el agente infeccioso que provocó esta pestilencia. Podría ser, lo han estudiado posteriormente los historiadores, pero claro, con un aparato de datos muy pequeño. Pudo ser una simple gripe, un brote de viruela, que ya había habido en el Imperio Romano en más de una ocasión, o algo especialmente violento, que pillase a
a la población de Cartago y del resto del imperio sin inmunizar. Incluso se ha hablado del virus del ébola. ¿Veis cómo habría llegado el virus del ébola hasta el Cartago del siglo III? Pues podría haber llegado a Cartago tras atravesar el Sáhara en una caravana. Las ciudades de las provincias africanas, romanas, tenían relación con el África negra. No era una relación especialmente fluida, pero sí existía relación a través de caravanas que cruzaban el desierto y les ponían en contacto con los seres humanos que había al otro lado del desierto, los que vivían en lo que hoy es el Golfo de Guinea. Podría haber llegado por ahí. La cosa es que murió muchísima gente, aunque no sepamos cuánta, pero sí la suficiente porque, aunque desconociendo el número no exacto ni siquiera aproximado de las víctimas, sí sabemos que trastocó la producción agraria, que trastocó mucho el comercio y que trastocó la maquinaria estatal, que era algo fundamental para mantener la autoridad del emperador. Es decir, en un imperio pues todo, o prácticamente todo. Fue además esta de Cipriano, fue una epidemia muy larga, duró unos 15 años, que coincidieron con las dinastías de los Decios y de los Valerios. Junto a la peste se daba la circunstancia de que los emperadores de esta época, a diferencia de los del siglo II, duraban muy poco, a menudo solo unos meses. Gordiano I y Gordiano II, por ejemplo, solo reinaron 21 días. Emiliano reinó 2 meses, Pupiano 3 meses, Hostiliano 4 meses, y así podríamos seguir un buen rato. En 47 años, los que duró este periodo de crisis máxima, hubo 25 emperadores y otros tantos aspirantes. Es decir, salen a menos de 2 años, cada uno de ellos de promedio. El más longevo de todos fue Galieno, que reinó 15 años. Pero es que pasó 15 años en guerra. Fue realmente afortunado de que no le matasen antes o no encontrase la muerte en el campo de batalla, porque estuvo siempre, si echamos un vistazo a una biografía rápida de Galieno, del emperador Galieno, vemos que si no estaba luchando contra los sasánidas, pues ya estaba contra otros romanos, por ejemplo, como Póstumo o Macriano, que aspiraban a los famosos usurpadores, que a lo largo del siglo III, IV y V son ubicuos, están por todas partes. Los usurpadores eran generalmente militares, comandantes de legiones que se levantaban y que se hacían proclamar emperador, y eso se le consideraba un usurpador. Si el usurpador tenía éxito, pues se convertía en el siguiente emperador, y si no tenía éxito, pasaba a la historia como un simple usurpador que levantó una legión en Germania tal año y hubo que ir a meterle en vereda. Y la cosa se acaba ahí. Vamos, usurpadores hubo muchísimos. Galieno tuvo que luchar contra 2, ya os he dicho el nombre, Póstumo y Macriano, que, bien, le aspiraban a quitarle la corona. No lo consiguieron. Esto era solo una de sus guerras, tenía más, tenía que luchar además contra los germanos. Fue, de hecho, con Galieno cuando se independizaron la Galia y Siria. Esto que os he contado antes, que llegó a haber hasta incluso una separación del Imperio Romano, digamos, avant la lettre, es decir, antes de que se llegase a dividir. Fueron 2 generales romanos que separaron ambas provincias. Asiria no la denominó así, adoptó el nombre de Reino de Palmira. Además, fueron los 2, estuvieron fuera del imperio o fuera del control central del emperador durante 15 años. Además, el emperador tampoco podía hacer mucho por devolverles al redil, ya que tuvo que combatir contra los germanos durante bastante tiempo, los alamanes exactamente, y no en Germania, sino en la misma Italia. Los alamanes se las apañaron para plantarse delante de las murallas de Mediolanum, que es el actual Milán, y allí mismo, delante de la muralla, ya in extremis, les pudo derrotar. Es decir, que para esta época, los mediados del siglo III, los ejércitos extranjeros, incluso si los alamanes no podemos hablar de propiamente un ejército, desde luego, ni en organización, ni en estrategias, ni en tácticas, ni en nada podía compararse un ejército romano, pero tenía la suficiente fuerza y empuje como para meterse dentro de Italia. Esto solo un siglo antes hubiera sido, en tiempos de Adriano, hubiera sido directamente impensable. De hecho, a lo largo del siglo III, el imperio pudo haber sucumbido. Perfectamente. Y hoy no hablaríamos de Rómulo Augustulo y Odoacro, sino de, qué sé yo, de Carino, el último emperador de los años turbulentos de esta crisis. Este Carino reinó solo 2 años y fue derrotado por Diocleciano. Diocleciano es el emperador, el restaurador, le llamaríamos hoy, porque consiguió o pacificador,
consiguió que después de 50 años de auténtica locura, las aguas volviesen relativamente a su cauce. Le derrotó junto al río Morava, la actual aproximadamente Serbia, bueno, que el Morava viene de la República Checa, y tras eso pues sus hombres le asesinaron. No asesinaron a Diocleciano, que había ganado, sino que asesinaron a Carino. Esto, como veis, era de matar emperadores. Las mismas legiones que los proclamaban como tal, luego les estrangulaban sin el más mínimo problema. El hecho es que Diocleciano era bastante más listo que Carino, más inteligente que él, tenía mucho olfato político. Este era un general de origen dálmata, es decir, ilirio, de la zona donde está hoy Croacia, más o menos, y Eslovenia, que comandaba, bueno, concretamente además de Croacia. Ahí es de lo que hoy es Croacia, donde provenía Diocleciano. Este hombre, Diocleciano, comandaba las legiones del Bajo Danubio. Era en principio un militar sin más, no era ni siquiera un patricio romano ni nada que se le pareciese. Pues este consiguió reinventar el imperio, cuando estaba en su peor momento, reorganizándolo políticamente y reorientando su economía hacia la defensa. Eso evidentemente tenía un coste alto además. La burocracia se hizo muy grande, muy gravosa para las arcas imperiales, y lo que es gravoso para las arcas imperiales o estatales termina siendo gravoso para los ciudadanos de a pie, que tienen que sufragar todos sus gastos. La moneda además estaba destruida, esto ya lo vimos hace unos días cuando os hablaba de la moneda en tiempos de Roma, esta serie que he hecho de historia de la moneda en España, en 4 capítulos, pues el primero de todos, por si no lo habéis escuchado, hablo de la moneda romana y comento con poco más de detenimiento, aquí no puedo dedicarme a ello, de cómo los emperadores romanos, especialmente los del siglo III, devastaron completamente la moneda romana. Es decir, quedaba muy poca plata ya en los denarios, si es que quedaba algo, y la moneda de oro, el áureo, los pocos que quedaban, que no habían sido fundidos, pues se atesoraban por si acaso, por lo que pudiese venir, como sucede siempre en tiempos de mudanza, que la gente procura no gastar y cuando pilla algo de valor, pues automáticamente lo guarda, por si vienen muy muy mal dadas y necesita comer con eso que ha guardado. La cosa es que las constantes guerras pues habían provocado todo tipo de disfunciones. Habían provocado que las ciudades, por ejemplo, pues se amurallasen de manera paulatina. Una de las cosas que había tenido el Imperio Romano en su época máxima es que las ciudades no necesitaban murallas porque no había amenazas. Simplemente Roma no había necesitado amurallarse en muchísimos siglos porque lo último que pensaba es que alguien iba a invadirla. Algo similar sucedía en las ciudades de las provincias. Las colonias que se habían ido fundando en provincias como las Galias, como Hispania, en la propia Italia no habían necesitado prever murallas, las tuvieron que construir después si querían seguir subsistiendo, porque las legiones mantenían la paz dentro del imperio. Era impensable que apareciesen por ahí un ejército de cualquiera, no ya de bárbaros, sino del propio, nacido dentro del propio imperio, y que asediase una ciudad. Eran viejos recuerdos, los asedios de las ciudades, viejos recuerdos de tiempos de la conquista, de cuando se estaba formando el imperio. En el Oriente no era tan así porque sí ahí habían tenido varias amenazas, especialmente todas las relativas con los persas, pero en Occidente no había sido necesario. Este amurallamiento de las ciudades ocasionó que muchos de sus habitantes además las abandonasen, porque el nivel de vida en las ciudades había bajado mucho. Las abandonasen para establecerse en el campo, a cubierto, en manos de... esto ya va presagiando un poquito la Edad Media. Si os fijáis, las ciudades dejan de ser lugares de oportunidades y pasan a ser un lugar donde se vive mal, y además estás expuesto a que te corten el pescuezo. De hecho, la propia Roma tuvo que ser amurallada. Lo fue amurallada en esta misma época por el emperador Aureliano entre los años 271 y 275. Diréis, bueno, tampoco es para tanto que amurallasen Roma. Pues sí, fue para mucho, porque era la primera vez que Roma necesitaba una muralla desde los tiempos de Servio Tulio. Y bueno, Servio Tulio, que era un emperador, no era un emperador, era de antes de la República. La historia de Roma tiene 3 grandes etapas: de la Roma antigua, la monarquía, hasta el último rey, que es Tarquinio el Soberbio, después la República, que fue muy larga, duró 500 años, y ya posteriormente el Imperio. Bien, pues Servio Tulio, uno de los reyes de Roma, había levantado la muralla en el siglo IV a.C. Ojo, IV a.C., es decir, más de 500 años antes de que Aureliano tuviese que levantar unas murallas que además eran unas murallas
Creo que aquí le hace mucha justicia a las murallas aurelianas el término ciclópeas. Y no estoy hablando de oídas, ni estoy hablando porque me lo haya leído por ahí de alguien que lo vio en la época, ¿no? Es que las murallas de aurelianas siguen en buena parte en pie, con algunas de sus puertas, como la Porta Sinaria, o la de San Sebastián, o la Tiburtina, que aprovechó un arco de tiempos de Octavio Augusto para incorporarlo dentro de la muralla. Todo esto podéis ir a Roma y verlo con vuestros propios ojos. Son murallas gigantescas. Cierto es que en muchos casos pues, han tenido añadidos posteriores o han quitado trozos posteriormente. Algunas incluso se puede uno subir y andar por encima de la muralla de las aurelianas, pero que en algunos puntos tienen 10 metros de altura. Eso es lo que se hizo para que no pasase nadie. De hecho, si vemos, por ejemplo, lo de la Porta Tiburtina, que os he dicho que incorporó un arco que había levantado Octavio Augusto en el siglo I, pues lo que vemos aquí es que Roma ya se empezaba a devorar a sí misma. Es decir, la ciudad no solo no crecía ni incorporaba apenas cosas nuevas, sino que empezaba a devorar sus propios monumentos. Bien, pues no dejaría de hacerlo, de devorarse a sí misma durante los siguientes pues 1300, 1400 años, hasta que ya en pleno Renacimiento se redescubriesen las ruinas de la Roma de los Césares y con ello se pusiese fin al expolio de sus piedras. Si esto hubiera durado muchísimo más, pues no tendríamos lo que tenemos actualmente del Foro de Roma, que no es mucho, nos gustaría tener más, pero desde luego es bastante para hacernos una idea de lo que llegó a ser aquella ciudad. Para que los hombres del Renacimiento redescubriesen el Foro Romano, el Arco de Tito, el Arco de Constantino, aunque ese, como había sido Constantino, dejaron bien, o el propio Coliseo, pues faltaba todavía mucho tiempo, en la época de Diocleciano, que de cualquier manera mucha confianza en Roma no tenía Diocleciano, porque abandonó Roma como capital del imperio. Dividió el imperio además en 4, quiso reorganizar, quería evitar que los emperadores volviesen a ser nombrados por las legiones y que se ocasionasen tantos problemas a raíz del nombramiento del emperador. La verdad es que la idea de Diocleciano era buena. Vamos a ver si organizamos una manera de que a partir de ahora todos los que vengan, la sucesión obedezca a un método, a un procedimiento previamente establecido. Y seré yo quien establezca el procedimiento. Y creó un sistema, dividió el imperio en 4, creó un sistema de 4, no emperadores, pero sí 4 gobernantes. Había 2 Augustos, uno en Oriente y el otro en Occidente, de los que dependerían 2 Césares, que serían sus sucesores. Y luego ya cuando el César llegase a Augusto, pues elegiría a su propio César. En principio, se dividía el poder en 4, porque los Césares tenían encomendado, no es que estuvieran como secretarios al lado de su Augusto, sino que tenían encomendadas sus propias provincias. Diocleciano ni siquiera sería el emperador de Occidente, él se había reservado el imperio de Oriente. El emperador de Occidente sería Maximiano, que había sido uno de sus generales, uno de sus compañeros conmilitones más leales y le premió convirtiéndole en alguien que estaba a su misma altura. Era también Augusto, lo que pasa es que era Augusto en Occidente. Y Maximiano no se llevó la capital a Roma, la puso en Milán, es decir, que en aquel entonces se llamaba Mediolanum. Diocleciano lo que hizo fue irse a Oriente, pero todavía no a Constantinopla. Constantinopla no existía porque Constantino no era emperador, aunque ya estaba vivo, eso sí. Lo que existía era Bizancio. Se la llevó a un sitio llamado Nicomedia, que está cerquita del actual Estambul, es decir, de Constantinopla. Está en la actual Turquía, al otro lado del mar de Mármara, pero relativamente cerca de los estrechos, y decidió gobernar desde ahí. Luego su César, el César que le tocaba a él, se llamaba Galerio, ubicó su corte en Tesalónica, lo que hoy es el norte de Grecia, y en Occidente, entre tanto, el César de Maximiano fijó su capital en Augusta Treverorum, que con el nombre, creo que ya lo habéis adivinado, es la ciudad de Treveris, la ciudad romana, fundada por Augusto. Treveris está en Alemania, pues lo sabéis, que está a orillas del río Mosela. Es una de las ciudades más occidentales de Alemania, muy cerquita de la frontera con Luxemburgo. En Treveris, de hecho, se conservan aún algunos restos romanos. Para los alemanes es su gran orgullo romano. Esos restos, además, son patrimonio de la humanidad. El más famoso de todos es la Porta Nigra, que hoy formada parte de la muralla de la ciudad, lo que os digo. Las murallas empiezan a aparecer ya en esta época por todos los lugares. Hoy está en aquel entonces eran las afueras y hoy está en el mismo centro. Vamos, en su época pues era, no sé, creo que la puerta este de
la puerta este de Treverorum, de Treveris. Bien, junto a esta reorganización territorial, que como veis fue bastante intensa, Diocleciano aceptó, viendo que no se podía frenar la entrada de germanos, que eran muchísimos, que además tenían una energía que era imposible de parar, y que luego la frontera eran miles de kilómetros. Ya sería hoy, con toda la tecnología de la que disponemos, prácticamente imposible custodiar una frontera de ese tamaño. Europa en aquel entonces estaba infinitamente menos poblada que ahora. Había áreas enteras del continente, no solo Europa, sino el mundo entero, áreas enteras del continente en los que no había un alma. Hoy estamos en Viena, qué sé yo, y salimos por la carretera o en el tren y no paramos de ver pueblos, gente. Viajar de Viena viajar a lo largo de la zona del Danubio, por todas esas provincias, pues podían pasar jornadas y jornadas de camino sin que se viese a nadie. Ese era el mundo antes de la revolución industrial y de las grandes explosiones demográficas de los siglos XIX y XX. El mundo estaba vacío. Bueno, hoy en buena medida todavía sigue, en buena parte y en ciertas zonas del mundo sigue vacío, pues en aquel entonces estaba mucho más. De manera que lo que hizo Diocleciano fue empezar a aceptar que entrasen. Siempre que lo hiciesen, es decir, estas tribus de germanos, que lo hiciesen pacíficamente y que aceptasen de palabra y de obra la autoridad del emperador. Los germanos además tenían otra ventaja añadida. No ya es que fuesen a entrar y convertirse en ciudadanos romanos, cosa que no eran todos los habitantes libres del imperio desde tiempos de Caracalla, y eso significaba que pagaban impuestos, sino que además eran buenos guerreros. Y las legiones de la época, ya de tiempos de Diocleciano, estaban muy necesitadas de soldados bravos y con ganas de combatir. Y así es como poco a poco se fue germanizando el ejército romano. Otro de los dolores de cabeza para Diocleciano y sus césares eran los cristianos, un actor que todavía no había aparecido, pero que ya lo tenemos aquí. Los cristianos eran los seguidores de una religión de origen judío que había aparecido en el siglo I, en tiempos de Tiberio. Bueno, a Jesucristo le habían ejecutado en Judea, una provincia romana, en tiempos de Tiberio, y habían ido apareciendo, empezaron a ser ya, o a hacer algo de ruido posteriormente, en tiempos de Nerón, a mediados del siglo I aproximadamente, y que llevaba pues unos 200 años extendiéndose por el imperio lenta pero incansablemente. En tiempos de Diocleciano se calcula que entre el 20-25% de la población del imperio era cristiana. Eso es lo que, de nuevo, no tenemos censos ni nada, pero se calcula que era eso. Los cristianos solían irritar bastante a la administración romana. ¿Por qué? Pues porque se negaban a dar culto al emperador, y los emperadores tenían categoría de dioses, especialmente ya en esta época, que se les divinizaba vivos. En tiempos de Augusto se esperaban a que muriesen. Aquí ya con Diocleciano, según les ponían la corona, se les convertían dioses, se les hacían templos, y luego porque se negaban a realizar sacrificios. Yo creo que lo del culto al emperador podía molestarles, pero no les parecía una cosa tan grave como lo de los sacrificios. Y aquí hay que empezar a pensar como un hombre antiguo, no como pensamos nosotros. En el paganismo los sacrificios de animales eran importantes, eran importantísimos, porque aplacaban la ira de los dioses. A nosotros nos puede parecer pura superchería, y es una superchería, obviamente, pero en la mentalidad de la época, de nuestros abuelos lejanos, era fundamental. Si algo malo pasaba, una peste, por ejemplo, un terremoto, es que había un dios que estaba enfadado. Y a ese dios había que aplacarle. Y siempre se les había aplacado, ellos lo creían, con sacrificios de animales, quiero decir. Y los cristianos, como ya sabemos, pues tenían y siguen teniendo porque el cristianismo sigue existiendo. Tenían terminantemente prohibido adorar ídolos y realizar cualquier tipo de sacrificios, salvo el de la Eucaristía, que es un sacrificio ritual, a fin de cuentas. Claro, en tiempos tan problemáticos como aquellos, estamos en el siglo III, a finales del siglo III, después de toda la crisis, pues los emperadores y la administración en general pensaban que los sacrificios favorecerían, por ejemplo, las campañas militares. Era en un momento en el que había campañas militares a todos los días del año, por lo que era fácil echar la culpa a los cristianos si algo salía mal. Y en el siglo III y en el IV también, muchas cosas salieron mal. Eran el chivo expiatorio perfecto. De manera que Diocleciano decretó una gran persecución contra los cristianos. De hecho, se le llamó la Gran Persecución. Quería hacer algo ejemplarizante.
Y además que fuese en todo el imperio, no una puntual en una provincia o en la propia Roma. Iba a ser algo integral que afectase a todas las provincias, de ahí que tanto los Augustos como los Césares se pusieron a ello, y que además fuese sostenida en el tiempo, que no fuese cosa de 2 veranos o de un verano, no. Durará esta persecución muchísimo tiempo, duró 10 años, desde el año 302 hasta el año 311. La persecución, por lo demás, fue un completo fracaso. Como os podéis imaginar, los cristianos huían de las ciudades antes de que les pudiesen matar, además tenían simpatías, eran un porcentaje de la población considerable, estamos hablando pues de un cuarto de la población, y el cristianismo era muy atractivo. Las religiones orientales eran muy atractivas para los romanos en general. Muchos se habían hecho mazdeístas. Los soldados especialmente le dedicaban culto a Mitra, que también era una religión oriental de la época, de la zona de los persas precisamente. Y además estaba muy extendido, sobre todo, estaba en todo el imperio. No es que estuviese solo, había más cristianos en la zona oriental que en la occidental, pero a finales del siglo III se puede decir que hay cristianos ya en todas las provincias del imperio, o a principios del siglo IV, que es cuando se produjo esta persecución. Es decir, estaba más extendido de lo que Diocleciano pensaba. Seguramente no era algo, como se había pasado la vida en guerra, pues no se había dado cuenta, pero vamos, que se había metido en un imposible. Al final la persecución concluyó. Diocleciano, por cierto, que fue un pésimo emperador en otros aspectos, en este creó el sistema de sucesión y lo cumplió a rajatabla. Él mismo se encargó de abdicar y de irse y de retirarse. Y hará que este sistema sucesorio empiece a funcionar. Evidentemente, ni la persecución de los cristianos ni el sistema de la tetrarquía de Diocleciano funcionaron. La cosa es que concluyó poco antes de la muerte del propio Diocleciano, y 2 años más tarde, su sucesor, de lo que ya os he hablado antes, de Constantino, promulgó el llamado Edicto de Milán, que puso fin a las persecuciones ya para siempre. El Edicto de Milán no convertía al cristianismo en la religión del imperio, pero sí permitía que los cristianos fuesen cristianos sin que nadie les persiguiese. El propio Constantino, además, tuvo el detalle de convertirse al cristianismo, y esa es la razón por la cual ha pasado a la historia como Constantino el Grande. La cosa es que los sucesores de Constantino, todos, con una excepción, la de Juliano el Apóstata, a mediados del siglo IV, pero nada, fue muy breve, solo reinó 3 años, continuaron esta labor de Constantino. De hecho, Constantino, una de las cosas que se empeñó es no convirtió formalmente al cristianismo en la religión del imperio, pero se le parecía mucho. Él es el que llamó al concilio de Nicea, que fijó el credo niceno, que sigue vigente en la Iglesia católica, este credo, y en la ortodoxa, para que había muchísimas sectas y los cristianos se peleaban bastante entre ellos. Una religión que había crecido en la clandestinidad, en una época en la que las comunicaciones tampoco eran muy rápidas ni muy fluidas, pues había casi cada comunidad practicaba un cristianismo diferente, de tal manera que quiso reunirse con los obispos y con los patriarcas para que al menos hubiese un documento, un texto que fuese común a todos. Y ese texto fue el credo de Nicea. Nicea es una ciudad, era entonces una ciudad que estaba también en lo que es hoy Turquía, en la zona de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, no muy lejos de Constantinopla, que en este momento es cuando ya no se funda, pero sí se nombra como tal. Bien, pues todos los emperadores ya continuaron esto, hasta que en el año 380 el emperador Teodosio convirtió al cristianismo, esta vez sí, en la religión oficial del imperio, y además prohibió la práctica del resto de religiones. Pasó a convertirse en una religión de Estado. Pero bueno, el hecho es que cristianos o paganos, el imperio estaba en crisis. Esa es la verdad, y se había conseguido estabilizar un poco, salvar la ropa al final del incendio con Diocleciano, pero el imperio seguía en crisis. El siglo IV no fue tan desastroso como el tercero, pero los problemas eran los mismos. De romano, de hecho, ya solo le quedaba el nombre. Con Constantino, como os acabo de decir, la capital pasó definitivamente a Bizancio. Era una antigua colonia griega, muy antigua de hecho. Pues sigue existiendo con el nombre de Estambul, en Tracia, en el mismo estrecho del Bósforo, y pasó a llamarse Constantinópolis, que era una manera en la que los emperadores romanos solían llamar a sus ciudades. No olvidemos que
Adrianópolis, que no está muy lejos, se había llamado así en honor del emperador de Adrián, el emperador Adriano. En España tenemos ciudades como Zaragoza, que se llama Caesar Augusta, que se puso el nombre en honor al emperador Octavio Augusto en el siglo I de nuestra era. Es decir, que era algo bastante o relativamente normal. Le llamó polis porque en esa zona del imperio se hablaba griego. Bien, esto de Constantinópolis en castellano derivó a Constantinopla y significa simplemente la ciudad de Constantino. El imperio, como vemos, se había orientalizado bastante del el imperio de Trajano, por ejemplo, de Adriano, al de Diocleciano y Constantino. Se había orientalizado en todos los aspectos, también en el estético. Si vemos, por ejemplo, los retratos de los emperadores en las monedas, son muy diferentes, los de principios del siglo IV, que los de principios del siglo II. Y como esto, se ven otras muchas cosas, hasta en la manera en la que los propios emperadores y la clase alta del imperio se vestía. Estaba completamente orientalizado. Las provincias del este, como os he dicho antes, siempre habían sido más ricas y más pobladas que las del oeste. El oriente hablaba griego. Siempre habían existido dos imperios en este aspecto. Occidente hablaba latín. Oriente además hablaba griego desde hacía siglos. En Occidente el latín era relativamente reciente. Había llegado con las legiones romanas y con sus ciudades fundadas por colonos que se casaban con mujeres locales. Esto sucedió en Hispania, esto sucedió en las Galias, esto sucedió en Britania. Mientras que no había sucedido lo mismo, o no había hecho falta, lógicamente, en Siria, que era un lugar que en muchos aspectos, o Egipto, era más civilizado que la propia Roma y desde luego mucho más antiguo. Y luego tras la época de Alejandro Magno y la época helenística, pues se había eso mismo helenizado y la lengua franca de la zona era el griego. Los griegos de hecho miraban a los latinos con cierta superioridad y algo de desprecio. Los hispanos, los galos o los britanos eran a sus ojos pues casi tan bárbaros como los pueblos que empujaban desde el norte en las fronteras. No tanto, pero les miraban como, claro, esta gente que acaba de ser civilizada no es como nosotros. Luego tenía otra ventaja Constantinopla, aparte de estar en la parte buena del imperio, desde allí se podía defender mejor la frontera del Bajo Danubio, por donde estaban entrando más y más godos, quiero decir, que a su vez habían desplazado otros pueblos desde el norte, especialmente, y aparece aquí otra de las estrellas en la caída del Imperio Romano, de los hunos. Habréis oído hablar de ellos y especialmente de su rey Atila. Pues los hunos aparecen aquí por primera vez en la historia. Este era un pueblo que avanzaba desde la estepa del centro de Asia. En los escritos romanos se les menciona por primera vez en torno al año 400, más o menos. Al parecer, según cuentan, las crónicas romanas merodeaban al norte del Danubio en las riberas del río Olt, que esto sigue existiendo este río, claro, está en lo que hoy es Rumanía, es un río que va afluente del Danubio en el norte, en su margen izquierda. Claro, como os podéis figurar, pues no tardaron estos pueblos germanos en cruzar el Danubio junto a otras tribus bárbaras, entre los que se encontraban pues unos que os sonarán bastante, especialmente si sois españoles, los visigodos. Fue en este momento cuando hicieron su entrada en el imperio los visigodos. Ojo, una entrada triunfal, no fue una entrada cualquiera, porque en el año 378 infligieron una humillante derrota a las tropas romanas, una de las más humillantes de toda la historia del imperio romano, las tropas romanas acaudilladas por el emperador Valente, junto a la ciudad de Adrianópolis, esta que os acabo de hablar antes, no muy lejos de Constantinopla. Adrianópolis es la ciudad de Edirne, la actual Turquía, de la ciudad romana, evidentemente. Pues no queda mucho, pero vamos, que habían conseguido bajar desde el Danubio hasta plantarse casi en las puertas de Constantinopla. Como podéis ver, el imperio estaba seriamente tocado. Valente, de hecho, el emperador Valente murió en esta batalla de Adrianópolis y aunque se enviaron nuevos ejércitos para retomar los Balcanes, que se habían perdido en este descuido, a los bárbaros ya no se les consiguió sacar del imperio, como para echarles un galgo en un imperio tan grande. Empezaron a desplazarse por su interior, especialmente hacia el oeste, con bastante libertad, llegando a acuerdos puntuales con los emperadores, acuerdos de federación. Bueno, no vamos a ser buenos, no vamos a volver a guerrear contra vosotros, dejadnos que nos asentemos en esta comarca, que está vacía, por cierto, como os he dicho antes, y aquí podemos cultivar, apacentar a nuestro ganado y además pagar generosos impuestos al imperio. Esto, evidentemente, al emperador le parecía no bien del todo,
pero era una de las maneras, ya lo había empezado a hacer Diocleciano, de conseguir un acomodo para estos bárbaros que acababan de entrar. Bien, poco después de Adrianópolis subió al trono el último gran emperador romano, que fue Teodosio el Grande. Teodosio, aunque después posteriormente se llamó el Grande, pues básicamente por lo que hizo que os voy a contar ahora. Este fue un general hispano que se aprovechó de la muerte de Valente, en la batalla de Adrianópolis, asociándose a su hijo, que se llamaba Graciano. Teodosio reinó durante 16 años, los últimos del siglo IV, y además hubo de encontrar acomodo para todas estas tribus germánicas recién llegadas y luego enfrentar una rebelión interna, la de Magno Clemente Máximo. Este era otro general hispano, era paisano suyo, de hecho creo que eran primos, Clemente Máximo y Teodosio, que se proclamó emperador en Occidente. De tal manera que se desató una guerra civil y al final Teodosio aceptó que gobernase Hispania, las Galias y Britania. En principio bajo su tutela, en la práctica de manera virtualmente independiente. Pero vamos, Clemente Máximo no se daba por satisfecho, quería todo el poder, no solo el de 3 provincias, que además eran lejanas y pobres, ya digo, la parte rica y buena estaba en el oriente, y este acuerdo no duró mucho. 3 años más tarde invadió Italia y se las tuvo que ver con Valentiniano II, que era el hombre de Teodosio en Italia, la persona que tenía el César, que tenía Teodosio allí encargado de los asuntos de Italia. Como veis, lo del Imperio Romano, el de Occidente estoy hablando, aunque también el de Oriente, Adrianópolis tuvo lugar en el lado oriental, no en el occidental. Eso sí, Constantino había consiguió reunificar el imperio. La idea esta de Diocleciano no funcionó y es Teodosio el que lo separa. Teodosio hace 2 cosas, una que ya os he dicho, la de el edicto de Tesalónica, que convierte el cristianismo en religión oficial, y la otra, que tuvo también un impacto histórico muy grande, que fue dividir el imperio a su muerte. La muerte de Teodosio acaeció en el año 395. La parte occidental sería para su hijo Honorio y la parte oriental para su hijo Arcadio. Les dejó también un hombre fuerte para tutelarles, porque eran los dos muy jóvenes, tan jóvenes que eran niños. Honorio tenía solo 15 años y Arcadio solo 17. Este hombre era un tipo cuyo nombre os lo voy a decir ahora, os va a sonar, Estilicón se llamaba. Estilicón era un general muy prestigioso, era hijo de una romana y de un vándalo que había servido en las legiones de Germania. Para que veáis, ya en esta época, estamos hablando principios del siglo V, finales del IV, ya es bastante común que los romanos y los germanos no solo se relacionen, sino que además contraigan matrimonio y que sus hijos lleguen tan lejos como a estar junto al emperador. Era el magister militum del emperador Teodosio y luego era un tipo que tenía, ya digo, buen prestigio, y luego hizo otra cosa, Estilicón, y es que se casó con una sobrina de Teodosio, lo cual le permitió entrar de manera directa en la familia imperial. Eso tenía su parte buena, y es que se había convertido a la muerte del emperador en el tutor de los 2 emperadores, el hombre más poderoso con diferencia de todo el imperio, de los 2 imperios, pero le puso en la diana de todas las intrigas de la corte de Constantinopla, que eran muchísimas. Luego, como general, tampoco es que Estilicón estuviese especialmente dotado, ni fuese muy brillante. Aunque lo cierto es que no lo tuvo fácil. No sé, en otras circunstancias quizá Estilicón hubiese brillado más. Pero vamos, en la noche del 31 de diciembre del año 406, os lo he contado al principio en la introducción, varias tribus germánicas cruzaron el Rin que estaba congelado, y se hicieron con el campamento de Mogontiacum. Mogontiacum es la ciudad de Maguncia, que es Mainz, en Alemania. Pensaréis, ¿cómo que se congeló el Rin? Sí, se congeló. Se congeló porque en estos siglos, como os comentaba antes, se produce un pequeño enfriamiento del planeta, o al menos de esta parte del planeta. Ahí, después de ese óptimo climático, durante los siglos unidos, el clima se enfrió y esto tuvo consecuencias de todo tipo y prácticamente todas, sino todas malas. Las cosechas empeoraron, llovía menos, hacía más frío, los inviernos eran más duros. El frío le sienta muy mal a nuestra especie. Las épocas frías, a lo largo de la historia, han sido épocas de contracciones, de guerras, de hambrunas, de enfermedades, mientras que las épocas cálidas y húmedas, pues de todo lo contrario. Esta época que estamos hablando, principios del siglo V, en Europa fue una época climáticamente mala. Tan mala que en diciembre del año 406 se heló el río Rin. Cualquiera de vosotros que conozcáis el Rin, y si no lo conocéis, echad un vistazo en una fotografía o miradlo en vídeo, veréis que es poco menos que imposible helar aquello. Bueno,
Pues ese año se heló y los que estaban al otro lado, que no habían conseguido pasar porque es un río muy ancho y porque estaba custodiado, pues lo hicieron durante la noche, tomaron un campamento romano y acto seguido pues se esparcieron por la Galia y por Hispania. Es cuando llegaron, por ejemplo, los suevos hasta la antigua Hispania y se establecieron en lo que hoy es el norte de Portugal, Galicia y Asturias. Fue justo. Salieron de ahí, cruzaron el Rin y se dirigieron directo, cruzaron después los Pirineos y se asentaron en Hispania. Bien, Estilicón no consiguió frenar todo esto y terminó sus días perseguido por orden del emperador Honorio, que ya no era un niño, ya se había hecho mayor. Le dieron finalmente caza en Rávena, que era la capital de Occidente, y le ejecutaron en el año 408. 2 años más tarde de esto, de la muerte de Estilicón, Roma, la urbe, la dueña del mundo, fue saqueada por Alarico. Esto ya os lo he comentado antes, que era el rey de los visigodos. Allí capturó Alarico a Gala Placidia. Gala Placidia era la hermana de Honorio y se la entregó a su cuñado Ataulfo. Ataulfo en la historia de España es importante porque es de manera tradicional o convencional el primer rey de España. Fue el primer godo el que conquistó Barcelona. De hecho, si vais a la colección de estatuas de reyes de España que hay en la Plaza de Oriente de Madrid, veréis que el primero de todos es Ataulfo, la imagen idealizada, por supuesto, de Ataulfo. Bueno, la cuestión es que Ataulfo se casó con Gala Placidia, que era la hermana del emperador, el cuñado del rey de los visigodos, para que veáis ya cómo estaba en esta época lo depreciada que estaba la figura del emperador de Roma. El saqueo de Roma del año 410 fue una humillación completa, absoluta. El saqueo duró 3 días, con sus 3 noches. Bueno, de hecho, la última vez que un ejército extranjero, que han sido los celtas, había entrado, los galos, había entrado en Roma, fue en el año 390 a.C., es decir, 800 años antes. Ni se acordaban los romanos. Era una cosa, bueno, por supuesto que no se acordaban. Bueno, se acordaban los que tuviesen algo de cultura y supiesen leer, pero nada más. Había sido un impacto para los romanos de la época, de antes de Cristo, eso de que les invadiesen, pues no habían vuelto a tener una invasión extranjera. Habían necesitado amurallarse, pero pensaban que las murallas de Aureliano les iban a defender y ni con esas. Ya luego, a partir de ahí, del saco de Roma del año 410, pues todo se vino abajo, en la parte occidental del imperio. Los bárbaros empezaron a asentarse por las Galias, por Germania, por Britania, por Hispania, por África, a veces por las buenas, mediante estos acuerdos de federación, y otras directamente por las malas, es decir, montando su propio reino y pasando a cuchillo a los oficiales y a la administración romana. Si el imperio no terminó de sucumbir entonces, hablando en torno al año 410, 420, sucumbir al menos nominalmente, fue porque los bárbaros se peleaban entre ellos. Es decir, no entraban siempre de la mano y estaban de la mano. Una vez ya estaban dentro, se encargaban de degollarse entre ellos y esto le dio un pequeño respiro al emperador de Roma. En esta época es cuando aparece el último gran general de Roma. De hecho, muchos hablan de él como el último gran romano o el último romano. Se llamaba Flavio Aecio. Flavio Aecio pertenecía a una familia romanizada de Escitia Menor, que es la actual Bulgaria, junto al Mar Negro, y gracias a sus buenas dotes militares, y las tenía, y mucho además, fue pronto reclamado por los emperadores occidentales que estaban metidos en 1000 problemas para poner orden en las provincias pues por las que campaban a sus anchas todo tipo de bárbaros. Pues durante 20 años Aecio consiguió contener la hemorragia, un poco más pudo ya, según estaban las cosas, sometió a los visigodos y les hizo firmar un acuerdo de federación para que fuesen buenos a partir de entonces, sometió también a los burgundios. Los burgundios es de lo que luego se terminaría derivando el reino de Borgoña, de ahí el nombre viene de ahí. Posteriormente, evidentemente muchos siglos después, derrotó a los hunos en la última gran victoria romana de toda la historia, que fue la batalla de los Campos Cataláunicos, que tuvo lugar en el año 451. Los Campos Cataláunicos están en el norte de la Galia, en lo que hoy es la Champaña, donde se produce el champán. Pues ahí es donde se produjo esta batalla. Pero claro, Aecio no pudo hacerlo solo, no pudo ganar solo. Roma ya no tenía fuerza. Necesitó pactar previamente una alianza con los francos, los visigodos, los alanos y los sármatas, que combatieron junto a los romanos. Aecio, de hecho, llegó a ser muy popular a mediados del siglo V, lo que generó cierto resquemor en el emperador. El emperador entonces era Valentiniano III. Temía que
que Aecio volviese con una legión y le arrebatase el trono. Ojo, que tuviese miedo de eso era normal, porque no hubiera sido la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que sucedía en Roma. Total, que llamó a Rávena a Aecio para pedirle cuentas, y allí cuando le tenía delante le apuñaló, literalmente, sacó la espada y lo ensartó. Creo que le clavó un cuchillo en el cuello, una cosa así, y bien, y le dejó en el sitio. Le dejó en el sitio porque no tenía ninguna intención de que volviese al campo de batalla y más tarde o más temprano le terminase quitando el puesto. Bien, tras el asesinato de Aecio, esto sucedió en el año 454, como ves nos acercamos ya al final, lo que queda del imperio se descompuso a gran velocidad. Tras la muerte de Valentiniano III, que fue al año siguiente, fue causada, claro está, a manos de los hombres de Aecio, que se tomaron así la venganza. Esto fue en el año 455, pues bien, entre 455 y 476, en esos 20 años se sucedieron 9 emperadores, todos breves y algunos ni siquiera reconocidos por el emperador de Oriente. Se trataba ya esencialmente de simples marionetas de los señores de la guerra que campaban a sus anchas por lo que un día había sido el Imperio Occidental, básicamente Italia. Ya solo faltaba un trámite, y el de eliminar la magistratura de emperador en sí, es decir, de poner al emperador y no poner a otro en su lugar, que es lo que se había venido haciendo. En ese trámite lo despachó Doacro, os lo he anticipado antes, rey de los Érulos, el día 4 de septiembre del año 476. Depuso a Rómulo Augustulo, que era un niño de 15 años, hijo de Orestes, un antiguo consejero de Atila, para que veáis cómo estaban las cosas, y envió las insignias imperiales a Constantinopla. Todo lo que podía reclamar Odoacro en Italia pues era la propia Italia, nada más, porque el resto del Imperio Occidental ya se había perdido. Se habían formado reinos godos en las Galias, en Hispania, en Britania, en África, también en Germania. Es decir, que el Imperio Romano había desaparecido ya de facto. Solo faltaba oficiar el funeral. Y eso mismo es lo que hizo Odoacro aquel día de septiembre del año 476. Los romanos de Occidente no notaron que había desaparecido el imperio ese día, es decir, más allá de la propia Rávena, donde fue depuesto Rómulo Augustulo. El 4 de septiembre del 476 fue un día más, como cualquier otro. Seguramente malo porque la vida en aquella época era bastante dura, breve y dura. La desaparición de un poder centralizado, como tal, había sido gradual a lo largo de varias generaciones y de un par de siglos. Es decir, las grandes transformaciones económicas y sociales ya se habían operado. El imperio, a efectos prácticos, ya había caído. Eso fue un gesto puntual de un día concreto dentro de la ciudad de Rávena. Las ciudades estaban ya menos pobladas, el comercio había disminuido con respecto a los siglos dorados del imperio y la Iglesia ocupaba un papel central en la vida social. Poco a poco, lo que fue el Imperio Occidental fue deslizándose hacia la Edad Media, pero sería de cualquier modo un proceso largo y complejo. El latín se siguió hablando durante los siguientes 5 siglos hasta que se fue convirtiendo en un puñado de lenguas romances, una de las cuales pues, es la que estoy hablando yo ahora. Los reinos europeos medievales y los del Renacimiento ya sí que empezaron a echar la mirada hacia atrás, pero claro, habían pasado de entonces pues, casi 1000 años y se preguntaron qué pasó, qué había pasado en aquellos siglos tan turbulentos que culminaron con la desaparición del imperio. Desde entonces, pues los historiadores han hecho correr ríos de tinta sobre el tema. Hay más de 200 teorías sobre la caída del Imperio Romano, que inciden pues, en diferentes causas que contribuyeron a aniquilar el imperio. Las causas son muchas y están interrelacionadas unas con otras, lógicamente. Se ha hablado de una decadencia de la moral de la sociedad romana, que pasó de ser un pueblo bravo, dispuesto al combate, austero, pues a otro dado a la vida muelle y a los placeres y que no quería ir a la guerra. Se ha hablado también de la corrupción sistemática de las élites romanas, más preocupadas por sus intereses personales que por los del Estado. Se ha hablado de cómo la economía romana solo podía mantenerse sobre nuevas conquistas, en el momento en que éstas se detuviesen, y se detuvieron a mediados del siglo II, pues el imperio entró en decadencia. Se ha hablado de la presión continua en las fronteras a partir del siglo III. El imperio ya no atacaba, ya solo se defendía.
trataron de acogerlos dentro del propio imperio, pero eran demasiados y terminaron fundando sus propios reinos. Se ha hablado de la inflación mucho también. El estado de guerra permanente dentro y fuera del imperio ocasionaba cuantiosos gastos que los emperadores pues financiaban envileciendo la moneda y ya de paso pues devastando la economía de todo el imperio. La inflación fue uno de los elementos clave en la decadencia y el final del Imperio Romano. Como veis, son múltiples factores los que se dieron cita, los que confluyen. Pero si nos vamos a la misma ciudad de Roma, es decir, a la urbe, una de las primeras cosas que advertimos es que no podía ya sostener la parte del imperio que le correspondía, la occidental. Bueno, por no poder, no podía ni defenderse a ella misma. Es decir, las guerras continuas afectaron al comercio. Cuando los vándalos llegaron a las provincias africanas y a Sicilia, interrumpieron el comercio de grano. Vamos, el comercio, los envíos de grano hasta Italia. Y eso ocasionó pues una auténtica tragedia. Roma vivía del grano regalado. Afectó también todas estas guerras a las cosechas. Se perdían en ciertas zonas cosechas enteras y la guerra había tenido lugar allí. Luego la ciudad había llegado a estar superpoblada y era muy improductiva. Una parte de su población vivía de lo que el emperador entregaba, graciosamente, a la plebe, la famosa anona, que era básicamente grano y aceite de oliva gratuitos. El desempleo era muy alto y el hacinamiento dentro de la propia Roma llegó a ser insufrible. Es decir, tan pronto como el imperio se dividió, se hizo simplemente imposible mantener la porción occidental, la más atrasada y la más difícil de defender. Cierto es que los bárbaros no tenían tanto la intención de invadir el imperio como de asentarse pacíficamente, como ya os he dicho. De hecho, se convirtieron al cristianismo sin poner ni una pega, aprendieron latín y adoptaron los usos romanos. Pero la Roma del siglo IV ya no era la del siglo I. Carecía de la capacidad militar de imponer su voluntad y no era tan atractiva como lo había sido para los extranjeros, porque muchas de las ventajas del Alto Imperio habían desaparecido. Hasta la propia cultura romana había entrado en franca decadencia para el siglo IV, de una manera evidente. Es decir, no hay un Tácito, un Suetonio, un Marcial, un Séneca en los siglos IV y V. En estos dos últimos siglos no se fundaron ciudades nuevas, y las existentes o no crecieron y se quedaron como estaban, o se amurallaron y se empezaron a despoblar, o desaparecieron del mapa. Muchas ciudades que, especialmente en ciertas zonas marginales del imperio, hoy son maravillosas ruinas que hacen las delicias de los arqueólogos y que están prácticamente intactas. Se despoblaron en esta misma época. Lo que no murió con el imperio fue la romanidad. Eso se mantuvo vivo. Esa sigue habitando dentro de nosotros. Yo mismo os estoy hablando en una lengua derivada directamente del latín. Un romano del siglo II no entendería lo que digo si me estuviese escuchando, pero sí le sonarían muchas palabras. Muchas de ellas son prácticamente iguales o iguales. El nombre de este programa, Contrahistoria, cualquier romano lo entendería a la perfección, ya que las dos palabras contra e historia son latinas y se decían además igual, como las digo yo. Historia, eso sí, la tomaron del griego. Historia significa investigación. Aparte de eso, pues nuestro derecho proviene del romano. El cristianismo también es una herencia de Roma. Muchas de nuestras ciudades fueron fundadas por los romanos. Nuestro alfabeto es el latino. Y nuestro conocimiento de la Grecia antigua, que es la cuna de Occidente, nos llega a través de Roma. El Imperio Romano cayó, eso es indiscutible, pero no se esfumó de la historia. Forma, de hecho, la capa base del mundo actual. Pues vista, o mejor dicho, escuchada la pasión y muerte del Imperio Romano, llegó el momento de entregar el micro a los oyentes para que planteen sus cuestiones en el contrasello. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Jürgen de Chile, que tiene una petición sobre la toma de La Habana por los ingleses en el siglo XVIII. Hola Fernando, quería hacerte una sugerencia para la contrahistoria y que si lo puedes abordar
teniendo a lo mejor datos nuevos, diferentes que tú conozcas. Y es un tema histórico relacionado con Cuba, es la toma de La Habana por los ingleses, en el 1762. Sería tal vez entretenido escuchar un programa tuyo acerca de esto. Gracias. Pues mira, Jürgen, datos nuevos no tengo. Tengo los datos, entre comillas, oficiales, los que conocemos todos. Y bueno, de hecho no sé ni siquiera si hay nuevos hallazgos respecto a este episodio que tuvo lugar durante la Guerra de los 7 Años, en el año 1762. No creo que dé para una contrahistoria, ya que fue algo muy breve. El sitio en sí duró un par de meses y posteriormente los ingleses ocuparon la ciudad durante otros 11 meses, al término de los cuales pues canjearon la ciudad por parte de la Florida. Les costó mucho tomarla a los ingleses, tuvieron más de 3.000 muertos e intuyeron que les iba a costar mucho más mantenerla, porque a pesar de la victoria militar, la población local pues no era inglesa, era española, lógicamente, y no le agradaba demasiado la presencia de la guarnición inglesa, a la que consideraban un ejército de ocupación. Aquello además no era Jamaica en el siglo XVII, en la que apenas había españoles. La Habana del siglo XVIII estaba muy poblada, y para convertirla en una colonia británica, como era la Norteamérica de la época, hubiesen necesitado mucho tiempo y muchísimos recursos, llevar población allí, echar a la que estaba, y no disponían ni de ese tiempo ni de esos recursos. Eso sí, abrieron el puerto al comercio con Norteamérica e importaron un montón de esclavos que fueron muy bien recibidos por las plantaciones de azúcar y de tabaco. Pero vamos, la pérdida de La Habana fue recibida en España como un auténtico varapalo, lo que impulsó que el rey Carlos III acelerase la reforma de la Armada, que había empezado ya en tiempos de Fernando VI a instancias del Marqués de la Ensenada. El resultado fue que a finales del siglo XVIII pues la Armada tenía ya como 240 barcos, una barbaridad, entre navíos de línea y fragatas, y los ingleses, pues ya viendo que los españoles se habían refortalecido, no volvieron a sitiar puertos españoles pues hasta las guerras napoleónicas a final de siglo. Bien, seguimos con Mario, un oyente de Guatemala, que tiene una pregunta sobre la independencia de la América española y su impacto en la propia España. Hola Fernando, ¿cómo estás? Espero que bien. Mira, te quiero hacer una pregunta. Son varias, pero en especial esta. ¿Cómo tomó España o el pueblo de España la independencia de los países latinoamericanos? Viendo que fueron dispares sus independencias, en especial la de mi país, que como tú sabes se independizó sin derramar una gota de sangre, aunque a la larga nos unimos con México y fue más un desastre que un beneficio. Solamente saludos y gran programa. Pues la verdad, Mario, es que no fue muy grande, ya que los españoles liberales estaban a favor de los novohispanos liberales o los rioplatenses liberales. La fractura era básicamente ideológica, esto ya lo he comentado en alguna ocasión aquí en la contrahistoria. Mira, te doy un dato. En el año 1819, Fernando VII reunió un ejército en Andalucía para enviarlo a América, para sofocar la rebelión. Lo mandó al sur de Andalucía, justo al lado de Cádiz, para que estuviese allí hasta que se pudiese embarcar y mandarlo a América. Bien, pues la insurrección de los liberales americanos. Pues bien, ese ejército no embarcó porque un teniente coronel español llamado Rafael del Riego se alzó sublevando a los soldados que iban a luchar contra los liberales americanos para que obligase al rey a jurar la Constitución de Cádiz, que había sido derogada 6 años antes por el propio rey. Bueno, el rey se avino y juró la Constitución, y este hecho provocó, entre otras cosas, que en México los criollos contrarios al liberalismo proclamasen la independencia un año más tarde, porque lo que no les interesaba nada era la Constitución de Cádiz. Os he dicho más de una ocasión que lo de las guerras de independencia hispanoamericana están incluidas dentro de un gran proceso histórico que es la guerra civil dentro de los pueblos hispanos, que se produjo también en España. En España lo que pasa es que tuvieron otro nombre, guerras carlistas, pero entre los liberales y conservadores, podemos llamarlo, liberales y absolutistas. Luego, evidentemente, pues en Hispanoamérica fueron adquiriendo otros tintes a lo largo del siglo XIX, pero fue una gran guerra civil, dentro de un lugar que había sido bastante pacífico durante 3 siglos, tanto la propia España como toda la América española. Bien, pues ya terminamos con Rubén, que tiene un par de matizaciones sobre la historia de la peseta, que concluí la semana pasada.
Acabo de escuchar la contrahistoria de la historia de la peseta y quisiera hacer dos pequeñas matizaciones. La primera es que la moneda a la que se llamó real hasta época de Franco era la de 25 céntimos, no la de 50 céntimos, como dices en tu programa. La otra pequeña matización es que el término duro, más que por aquellos duros acuñados en época de la Guerra de Independencia en Gerona, viene por el parecido que tenía la moneda de 5 pesetas con los antiguos reales de A8, con los antiguos pesos duros. Estas monedas grandes de 5 pesetas de época del gobierno provisional, Amadeo de Saboya, Alfonso XII o Alfonso XIII, se parecen muchísimo a aquella moneda. De hecho, es curioso que en gallego nunca se usó habitualmente el término duro, sino el término peso. Es decir, tú no hablabas de 20 duros, sino de 20 pesos. Entonces eso, esa referencia a esa popular moneda que bien explicaste en la anterior contrahistoria, aquel peso duro, aquel real de A8. Un saludo y muchas gracias por el programa. Pues muchas gracias, Rubén, por ambas matizaciones, te lo agradezco mucho. Corregirlo no puedo, evidentemente, porque ya está grabado. Esto no es como los textos, que podría entrar ahora en mi página web y cambiar lo que he puesto mal. En el audio es mucho más complicado, no es directamente imposible. Pero vamos, aquí quedan las correcciones. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya terminamos por hoy la contrahistoria. Ya sabéis, mañana tenemos contraportada, pero tenemos contraportada en el canal de al lado, en el de la Contracrónica. Así que yo os espero por aquí, lo digo por si os interesan los libros, la lectura y todas estas cosas. Así que con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.